Michoacán, ¿será suficiente? Yo pienso que en Michoacán lo que se necesita es un plan integral, que ya se han probado distintas estrategias, no han dado resultado, y que ese plan no solo debe ser una decisión del Ejecutivo Federal, del Presidente de la República, del Secretario de Gobernación, sino que llegó el momento de que intervengan los otros poderes. Es importante que el Senado participe, porque el Senado tiene unas facultades que pueden contribuir a la solución. Y me parece que tiene que estar perfectamente esclarecido todo el trayecto, porque no solo importa entrar, sino prever cómo vas a salir. De otra manera, vamos a ver una repetición de lo que ya conocemos. Entonces, estoy a favor de que se convenga en el Senado una intervención que no sea para declarar que hay una desaparición de poderes, sino al revés, para declarar una forma de intervención para restablecer el Estado de Derecho en el Estado y restablecer la autoridad constitucional de todos los poderes. Y eso implica un nuevo diseño. Entonces nosotros en su momento vamos a plantear esto en la Cámara de Senadores, que tendrá que ser muy pronto. ¿De qué manera, cómo podría hacerse este proceso que ustedes van a proponer? Pues yo lo que creo es que se necesita el consenso de todas las fuerzas políticas. Este ya no es un asunto de un gobernador, es un asunto ni de un secretario, es un asunto del Estado mexicano en su conjunto. Entonces, bueno, una parte es la coordinación que puede haber entre las Fuerzas Armadas, pero el tema es que no se va a resolver esto nada más por una vía militar o policial. Lo que se necesita es una solución política y social, y política quiere decir el restablecimiento de la autoridad, no irse a sentar a grillar, sino ir a reconstituir la autoridad política, y para eso se necesitan facultades adicionales a las que tiene el Ejecutivo, que yo creo que las tiene el Senado de acuerdo con la Constitución. Entonces eso hay que dialogar, no se trata de que el Senado imponga. ¿Por qué? Porque entonces el Ejecutivo se va a resistir y va a sabotear la propia decisión del Congreso con los votos del PRI. Pero hay que trabajar en la construcción de un acuerdo en el Senado para que la intervención federal lleve a donde queremos y tenga un calendario y se diga cuándo entran y cuándo salen y en qué consiste o no consiste el éxito de la intervención, y que preveamos desde hoy la realización que va a haber de las elecciones en el 15, porque de otra manera lo que se puede avanzar en unos cuantos meses se va a volver a echar a perder en el momento que entre la competencia electoral. Entonces ya tenemos todos los elementos, toda la información, pues hagamos un plan que precisamente responda. Y el plan, insisto, no puede ser exclusivamente policíaco-militar, sino tiene que ser un plan para restablecer la autoridad legítima en el Estado. Y no estoy a favor de la desaparición de poderes, pero sí estoy a favor de una intervención del Senado para que precisamente las distintas autoridades se puedan coordinar de manera ya mucho más contundente, y para que las autoridades locales tengan en su caso las facultades que no tienen o que no están aplicando de manera eficaz. Es decir, darle más atribuciones al gobierno federal y para que se establezca también un calendario. Se necesita establecer una coordinación en lo que toca a las dependencias federales, no solo de las fuerzas militares, también de toda la administración pública federal. Tiene que haber un órgano que opere todo esto, si no cada quien en lo suyo, los programas siguen siendo los mismos, no hay una acción conjunta. Entonces se necesita que haya creo yo, un decreto presidencial de coordinación de la actividad federal en lo que toca a la administración pública civil, que es muy importante por los programas de desarrollo y los programas de prevención. Se necesita resolver con mucha claridad el tema de las guardias comunitarias, porque no puede uno un día estar en una posición y el día siguiente estar en la contraria, porque se genera un gran desorden y eso no va a funcionar. Entonces allí tiene que haber una definición. Entonces haremos una propuesta en su momento en los próximos días. Se necesita que se tenga la capacidad de tomar las decisiones con la debida prontitud y eficacia. Y también tiene que haber un compromiso clarísimo, de compromiso con el Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos, y un plan para salir de Michoacán. ¿Por qué? Porque de otra manera es meterse y es como meterse en un pantano donde no hay salida. Llevamos 6 años en donde hubo una serie de intervenciones y no se dieron los resultados. Entonces
me parece que el Senado puede y debe contribuir, y no es el momento de explicitar esto, porque sí creo que tiene que haber un diálogo con el Poder Ejecutivo, porque finalmente ellos son los que van a tomar una serie de decisiones. Entonces no tiene caso que desde la oposición echemos a perder algo, pero sí se necesita desde mi punto de vista una estrategia integral, y esa estrategia integral no está suficientemente clara. Y por el contrario, lo que hemos visto es contradicciones en la estrategia que tienen que resolverse de una manera ya constructiva. Senador, hace un par de meses tiene que ser parte de este arreglo. O sea, no creo que el tema, insisto, sea la desaparición de poder. O sea, que si se va el gobernador, eso no resuelve por sí los problemas. Pero tampoco es que se quede en las condiciones actuales. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, pues no hay un gabinete que opere, no hay una administración pública que esté desarrollando las responsabilidades que le corresponden. Entonces, se necesita que todos hagan lo que se decida de manera coordinada y con toda la autoridad, y eso no se está haciendo. Entonces, ese es el replanteamiento que tiene que hacerse. Nosotros el próximo viernes en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional vamos a discutir este tema y haremos las consultas necesarias, los diálogos necesarios con el Poder Ejecutivo, pero yo creo que sí el Senado tiene que tener una participación mucho más activa. Senador, hace un par de meses Acción Nacional había propuesto que el Senado implementara un consejo de gobierno para Michoacán. ¿Usted estaría a favor de que se retomara esta propuesta o hacer una nueva propuesta para darle esta fortaleza? Yo creo que, opino que el tema de las elecciones es un tema importante, no por los partidos, no por el cambio electoral, sino por la seguridad del Estado. Y que sí conviene que desde hoy se tomen una serie de acuerdos para que la elección no genere nuevos vacíos de autoridad y nuevas confrontaciones en un Estado que ya está saturado de enfrentamientos y de violencia. Y una de las fórmulas que debería ser considerada es la posibilidad de que exista un gabinete de unidad estatal. Cuando hay emergencias en los países, existe la figura de un gabinete de unidad nacional, de un gabinete en donde se unifican todas las fuerzas políticas, y que sobre una base de compromisos de todas las fuerzas políticas se pueda coadyuvar a una más efectiva operación. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de la mayor trascendencia. No puede ser que haya un procurador del Estado que ni siquiera está suficientemente nombrado y que no tiene el respaldo de nadie, y que además lo van a cambiar en 6 meses o una vez que entre un nuevo gobernador. ¿Qué posible eficacia puede tener esa procuraduría en el Estado de Michoacán? Ninguna. Entonces son las decisiones en donde el Senado debe ayudar a que se pueda dar un nombramiento que dure no solo lo que falta de esta administración, sino que ese mismo procurador continúe. Pero ese procurador debe ser respaldado por todas las fuerzas políticas, no solo del Estado, sino las fuerzas políticas nacionales, porque está cumpliendo una labor de una complejidad gigantesca. Entonces, esa reconstrucción política todavía no está, y si no hay una reconstrucción política, las operaciones militares y policíacas no van a tener en qué sostenerse o van a entrar en contradicciones con la población civil. Muchísimas gracias. Gracias, senador.